nosotros es un honor, ¿verdad?, poder estar con ustedes y poder entrar a sus hogares en este día que queremos presentarle el tema "No hay más revelación, el canon está cerrado". Voy a leer las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando hablamos del canon de la iglesia, del canon de las Escrituras, estamos hablando de los libros que fueron seleccionados porque llenaban los requisitos en cuanto a autoría, a cuanto a inspiración sobre todo. Sabemos que Dios tuvo su mecanismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento existió lo que se llamó la Gran Sinagoga, que era un grupo de hombres de Dios que seleccionaron a los libros del Antiguo Testamento que llenaban los requisitos de inspiración. Y así surgió el canon del Antiguo Testamento, donde quedaron por fuera los libros llamados apócrifos. Igualmente en el Nuevo Testamento también se dieron ciertos requisitos para filtrar, porque había muchos escritos que contradecían la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento necesitaban, entre otros requisitos, ser escritos por un apóstol, que el Espíritu Santo diera testimonio de ello como inspirado. Y así fueron dejados muchos escritos que no llenaban el requisito de palabra inspirada de Dios y quedaron como libros apócrifos. El canon de las Escrituras se cierra con Apocalipsis 22, 21. Ya no cabe más revelación. Después del capítulo 22 del Apocalipsis, y cuando hablamos del cierre del canon, significa que ya no cabe doctrina nueva. Lo que se puede dar son visiones, pero visiones específicas donde el Señor le da a su siervo un programa, le da una proyección. Eso es lo que se da. Pero decir que hay visión para cambiar la estructura, el gobierno eclesiástico, la forma de evangelización, además, hacernos creer que Dios ha cambiado la teología bíblica, que Dios ha cambiado la eclesiología, que Dios ha cambiado hasta las maneras de salvarnos, es una herejía. Cuando hablamos de visión, tenemos que tener mucho cuidado. La mayoría de los que traen nueva visión son personas que se han rebelado contra su organización por alguna razón, o para traer cuestiones heréticas que el reglamento ni la Biblia, el reglamento de su organización ni la Biblia se lo permitían. Y para poder cambiar la doctrina, se fueron de su organización en rebeldía. La mayoría de los líderes que han cometido grandes errores
que han cometido grandes escándalos. La mayoría han dejado sus organizaciones, sus concilios, para irse a tener iglesias u organizaciones particulares, independientes. Es el caso de David Koresh, por ejemplo, que se rebeló contra su organización, fundó su propio movimiento, pero al final la iglesia se convirtió en un cuartel militar y al final murieron quemados. Por eso nosotros tenemos que seguir las escrituras. Las escrituras. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo ha mandado un aguacero de doctrinas falsas. Hoy, por ejemplo, se da a entender que la cantidad de bienes que tenga un supuesto siervo es lo que lo hace bendito. Es lo que le hace que sea un siervo de Dios. Cuando los bienes no tienen poder para hacer santo a nadie. Aquí lo más importante es la doctrina. Si el siervo de Dios es de doctrina sana y tiene sus bienes, gloria al Señor. Pero no me vengan a decir que abandonan el camino recto del Señor para entrar en estos movimientos heréticos que dan mucho dinero y luego se quieren presentar como siervos del Señor. ¿Y dónde queda la doctrina? Vamos a analizar los encuentros en 5 puntos para que ustedes vean, gloria al Señor, cómo es que nosotros podemos aceptar a un Dios que ha dejado de que la iglesia, que toda la vida ha caminado en victoria por más de 20 siglos, sin esos encuentros y sin esas revelaciones especiales, ahora nos la traen como una novedad, haciéndonos ver que Dios ha cambiado. Número 1. Una exclusiva y supuesta nueva revelación de parte de Dios sobre la que se basa ese nuevo modelo. Según César Castellano, asegura que Dios mismo le dio a conocer una nueva revelación y de forma exclusiva, como en forma de un eslabón perdido. Según él, la manera de Dios para llevar el éxito total de la iglesia de Jesucristo en estos días. César Castellano da a entender que la iglesia no avanza porque lo que está escrito en la Biblia ya caducó, que la Biblia no es exitosa, que la iglesia no es exitosa por el modelo y el sistema de evangelización. Él mismo lo narra así: clamé al Señor, necesito algo que pueda acelerar el crecimiento de la congregación. Y el Señor me mostró el concepto ahora llamado G12, es decir, el gobierno de los 12. Totalmente falso. Porque la iglesia primitiva nunca tuvo 12. Nadie tuvo 12 en la iglesia primitiva. Ni ningún apóstol tuvo 12. Porque el 12 es parte del gobierno teocrático de Dios. ¿Y por qué Jesús tuvo 12? Porque Jesucristo es Dios. Sencillo. Esa revelación es absurda, de corte doctrinal fundamental. Según Castellano, esa revelación del gobierno de 12 es necesaria e imprescindible para que Dios traiga el nuevo y espectacular avivamiento mundial para estos últimos tiempos. Avivamiento. ¿Cuándo el avivamiento se ha dado a través de herejía?
cuando el avivamiento se ha dado cambiando la sana doctrina por doctrinas y ritos de hechicería. Jamás. Curiosamente, esa revelación del número 12 la recibió anteriormente el fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Aquí es donde vamos a coincidir que no ha habido un solo investigador de estos temas que no coincida que los encuentros surgen con Loyola y prosiguieron con José María Escrivá de Balaguer, que fue el que creó el Opus Dei. Empezó este movimiento siendo el líder de 12. La vinculación entre el G12 y la Iglesia Católica Romana queda al descubierto. Por ello, busque bien por qué existe insuficiente información fruto de la anterior investigación. La mayoría de los investigadores han concluido, al darle seguimiento a esta herejía, que son netamente católicos, y ya lo demostré aquí cuando estuvimos estudiando el reglamento y constitución del Opus Dei. Esa nueva revelación mencionada conlleva toda una visión. La pregunta es, ¿la iglesia se va a gobernar por visión o por las escrituras? De la revelación se produce la ulterior visión. La visión es ya el desarrollo del concepto, en este caso el concepto de gobierno eclesiástico espiritual terrenal basado en el número 12. El G12 propone estructurar toda su organización sobre el número 12, aduciendo que el secreto está en el número 12 y que organizándose de este modo las iglesias que siguen esa visión y están guiadas por el espíritu de la visión, no el Espíritu Santo, obtendrán un crecimiento numérico sin precedente. El número 12 es la base del crecimiento de la iglesia. No es Jesucristo ni su Santo Espíritu. Es el espíritu de la visión. Pero el espíritu de la visión trae algún fruto. No hay un solo fruto que esta visión haya traído, porque donde el G12 entra hay ruptura de familia, ruptura de la iglesia, destrucción, enemistad. Entonces, ¿qué espíritu es? Según Castellano, en el reino espiritual existen el grupo de 12 que nos da autoridad y gobierno y madurez al completo. Pero ¿en qué parte de la Biblia se insinúa que los apóstoles eran en forma de patriarcas y que ellos tenían la última palabra? Los apóstoles introdujeron en la iglesia la doctrina que recibieron de Jesús, no una nueva revelación. En un supuesto reino espiritual, del cual Castellano no precisa su procedencia, dice existir un grupo de 12 que concede todas esas gracias y virtudes que el autor menciona. Si lo que pretende es decirnos que la base de todo esto es un planeamiento numérico, en este caso el número 12, no tenemos aquí otra cosa sino una simple numerología. La numerología
es una ciencia oculta de adivinación que busca la interpretación esotérica de las cosas que nos rodean por medio de los números. Dícese de los que números claves contienen verdades poderosas acerca de los aspectos positivos y negativos de la verdadera naturaleza y del destino. Esto es muy parecido a la cábala que usaban los judíos brujos, que necesitaban ciertos códigos y claves en las escrituras para poderla interpretar. Y aquí hay un peligro, y el peligro es que el número 12 no es clave de éxito. Aquí la clave del éxito es Jesucristo y su palabra, no ningún número 12. Porque Jesucristo tuvo 12 y siempre dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es la roca, es el fundamento. Esa visión conlleva su espíritu, que es el que da el poder para implementarla. ¿Pero qué espíritu? El Espíritu Santo no es. Efectivamente, esa visión del gobierno de los 12 conlleva su propio espíritu, que es el que da el poder. Ese espíritu le llama castellano el espíritu de la visión. Aquí nos damos de bruces directamente con el mundo espiritual, ya que estamos hablando de espíritu. En el mundo espiritual solo existen dos fuentes u orígenes de espíritu: de Dios o del diablo. Veamos entonces de qué trata aquí el asunto, porque si la visión aludida no es de Dios, entonces hemos de concluir que el espíritu de la misma tampoco es. No obstante, leemos así por parte de un seguidor del G12: el espíritu de la visión está relacionado con la relación pública del creyente con el reino de Jesucristo, el reconocimiento y la sujeción al orden establecido, a la autoridad y al gobierno apostólico y profético. En la Sagrada Escritura ni siquiera hay base, ni se insinúa que los apóstoles eran creyentes de alta jerarquía, más grande que todos los hermanos. La autoridad del apóstol era por su llamado y consagración, y era una autoridad espiritual. Pues aquí están dando a entender que el apóstol no se le pueden examinar lo que predican, porque supuestamente es de Dios. Cuando la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Si eso fuera así, que hay que obedecerle a jerarcas de la iglesia, como dice el castellano, apóstoles del G12, que hay que seguirlo con los ojos cerrados. Eso es una doctrina de Loyola. Esa es una doctrina católica. Y ese es el lema de la Compañía de Jesús: obediencia a los superiores, disciplinado como un cadáver. Entonces, si nosotros somos cadáver, entonces el líder tiene la capacidad de guiarnos como él quiere, de empujarnos donde quiere, y nosotros tenemos que ir como ovejas al matadero, porque el líder quiere que vayamos al matadero. Eso es lo que se quiere imponer en estos movimientos heréticos como el G12. Que al líder, el que ama al líder, no puede decirle: ven acá, ¿por qué están sacrificando una oveja en este altar? ¿Por qué están consultando a demonios en ritos si somos creyentes? Entonces no tienen derecho a decir nada. Por eso es el castellano, utilizando los escritos de Loyola. Dice: la visión no puede ser criticada ni retocada. O sea, es lo que quiere decir es que aquí no se puede modificar nada.
Aquí no se puede hablar en contra de la visión. ¿La tomas toda o no la tomas? Entonces, si es así, ¿por qué cuando el apóstol Pedro estaba con Pablo, estaba en Éfeso comiendo, y Pedro ve venir a los delegados de Jacobo o de Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, y Pedro se para de la mesa para que los judaizantes no lo censuraran, que estaba comiendo con gentiles inmundos, que ya Dios, que ya Jesús lo había limpiado con su sangre? El apóstol Pablo agarra al apóstol Pedro y lo reprende públicamente, lo reprende porque está trayendo confusión y está poniendo en duda la salvación completa en Jesucristo. Pero aquí el G12 ha introducido que al líder hay que seguirlo a ciega. Y todo lo que te dice. Ajá. Y eso no es cierto. Todo creyente responsable de su salvación, que es individual, está obligado a examinar la letra de las músicas que son heréticas, la letra de las canciones, perdón, las conferencias hay que examinarla, la predicación hay que examinar lo que enseña el maestro de escuela dominical. Entonces, ¿cómo es posible que aquí se está enseñando que tú tienes que seguir al líder? ¿Cómo? Yo tengo que seguir al líder, yo tengo que seguir a Jesucristo, no al líder. Y si el líder es disparatero, entonces lo tengo que seguir también. Por favor. Y es por eso que ya la iglesia no lee la Biblia. La iglesia anda por televisión. Lo que enseñan en la televisión, que está lleno de dominionistas y está lleno de encuentristas, eso es lo que sigue a la iglesia. Ya la iglesia no está leyendo la Biblia. Ahora la iglesia se dedica a decir, ay, no podemos hablar de los ungidos de Dios, porque para los hermanos ahora todo el mundo es ungido. Y eso no es verdad, porque el que es disparatero no es ungido. La visión nos lleva a sujetarnos a una jerarquía imaginaria en la verdadera iglesia de Cristo, formada por supuestos apóstoles y profetas. Aquí tenemos otra vez el reino ahora, es decir, teología del dominio, por demás puro y llamado catolicismo romano. Pero el espíritu de la visión del G12 es más que eso. Los pastores interesados en el G12 o en el encuentro del modelo de Jesús son convencidos para que viajen a Colombia a recibir el espíritu de la visión. Cuando eso ha sucedido, vuelven a sus países de origen y a sus congregaciones, eufóricos, imparten a toda la congregación lo que han recibido, el espíritu de la visión. Y ya bajo este influjo de este espíritu, que obviamente no es bendito Espíritu Santo. Cuando un pastor viajaba a Guatemala a buscar unción, cuando un pastor viajaba a Bogotá, Colombia, a buscar unción, ¿quién dijo que la unción está en los hombres? Ahora aquí han querido meter la falsa doctrina, que el supuesto siervo de Dios, apóstol encuentrista, es como un tanque cisterna, que él anda con su manguera y tú pones tu cubo y él te llena tu cubo y te lo llena, como hacen los cisternas en la gasolinera, que llegan con 35,000 galones de diésel, sacan su enorme manguerón y lo meten en el tanque de la estación de gasolina y llenan el tanque de la estación. Hay gente que cree que la unción se recibe así. La unción no se recibe así. La mayoría de los pastores que se han adherido al movimiento de los encuentristas no tienen idea del problema que se han metido con Jesucristo. Cuando Jesucristo le presente la enorme factura, no van a tener con qué pagarla. ¿Sabe por qué? Porque muchos encuentristas no saben que los reencuentros no es una visión que le llena los bolsillos al pastor solamente. Aquí tú estás comprometido con el ecumenismo, que es la plataforma que le prepara el camino al anticristo. Aquí tú estás preparando a las personas que adoren el hombre, para cuando el rapto se dé, la gente quede adorando a este personaje llamado anticristo. Los encuentros están relacionados con el nuevo orden mundial, que es el poder mundial en la sombra, el gobierno del anticristo.
Los encuentros están diseñados para negar el rapto de la iglesia, negar la existencia que viene una gran tribulación. Entonces, hay una serie de situaciones que se dan porque las iglesias que son encuentristas ya no son parte del cuerpo de Cristo. Ellos se fueron del cuerpo de Cristo. Ahora ellos están en el ecumenismo formando una iglesia mundial gobernada por Roma. La visión indudablemente pretende llevar a la iglesia que adopta el modelo al éxito. Pero ¿a qué le llaman éxito eclesiástico? A cantidad de hermanos que desconocen los postulados de Jesús, que desconocen la teología bíblica, que han aceptado los ritos como divinos. ¿Cuál es el éxito? El éxito es que tienen una administración tipo piramidal, como en Amway, donde yo meto a alguien en el negocio y lo que él vende, a mí me toca una parte, una comisión, y el que trae a otro, yo también tengo parte en esa comisión. Y eso es lo que sucede en la iglesia encuentrista. El pastor tiene sus 12, pero los 12 del pastor tienen que buscar cada uno 12, y esos tienen que ir a 2 o 3 encuentros mensuales. Imagínense donde una iglesia tenga 8,000 miembros y cada cual tiene que buscar sus 12. Cuando van recogiendo los encuentros a $60 por cabeza, ese es un mundo de plata. Entonces, de eso es que se trata. Se trata de que el pastor se llena los bolsillos a base de cambiar la doctrina de Jesucristo, y los ingenuos que no leen la Biblia van detrás de ellos a una supuesta visión. Oiga, pero ¿qué visión? La visión no es del Espíritu Santo. La visión de G12 tiene su propio espíritu. ¿O cuántos espíritus hay? El éxito de un pastor no se mide por el lujo de la iglesia. Una iglesia lujosa no es exitosa. ¿Por qué la catedral de cristal no es exitosa y quebró? Y en un escándalo multimillonario. Pero lo más escandaloso es que el pastor Robert Schuller es masón grado 33, y esa iglesia se la vendieron al Vaticano en 57,5 millones. Entonces, ¿qué pasó con la mega iglesia de Corea del Sur? ¿Nota el pastor metió un escándalo de $12 millones que lo sacó de la iglesia para recapitalizar la empresa del hijo, que estaba quebrada? Y él sacó dinero de la iglesia y compró unas acciones que no valían un real. La compró en multiplicado el precio de esa. Yo pregunto, ¿dónde está la santidad? Aquí hay un concilio colombiano también involucrado en lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es el éxito? El éxito de una iglesia no es que te llena de gente, no es que tenga un super templo. No, el éxito de la iglesia es que su pastor no tenga el púlpito comprometido con nadie, que diga la verdad de frente. Porque el que ama a Dios oye la palabra de Dios. Esto no es de tener iglesia llena. Esto es que el pastor tenga la convicción que Dios lo llamó. Y él no depende de diezmadores, porque el que se va, Dios trae otro diezmador. Si Dios te llamó, Dios te va a sustentar. Pero el problema es que los púlpitos están comprometidos con los que dan. ¿Por qué los encuentristas no hablan de santidad? No hablan de arrepentimiento, para que vea cómo se le va a la gente. Pero qué terrible es mantener a la gente de encuentro en encuentro, de encuentro en encuentro, de encuentro en encuentro. Porque científicamente se ha comprobado, como ellos son generados por el Espíritu Santo, si no van a un encuentro, en 8 meses están en el mundo. El encuentrista sin encuentro no pasa más de un año en la iglesia. Entonces, el éxito está que el creyente esté, que el miembro de una iglesia esté regenerado por el poder de Dios. Ese es éxito. O sea, en otras palabras, que el número de miembros tenga calidad. Entonces, ¿cómo es que yo tengo una iglesia donde nunca se predica contra el pecado? ¿Qué éxito es eso? Donde nunca se predica contra la fornicación. O sea, hay iglesias que viven como si estuvieran en el cielo ya. No hay fornicación, no hay adulterio, no hay problema, nadie tiene problema.
todo el mundo está en victoria, y eso es falso. Hay que predicar. Yo no le voy a acomodar mensaje a nadie. Y por eso es que la iglesia no tiene comezón de oír. La iglesia quiere estar donde se le predica lo que ellos quieren oír, y eso no es así. El éxito del pastor ahora es que el pastor tenga un carro de $125,000. Así que el pastor que no tiene un carro de $125,000 es un fracaso del ministerio, y eso es falso. El pastor que no tiene un zapato de $300 mensual es un pastor fracasado, eso es falso. El pastor que no tenga una casa de $480,000 es un pastor fracasado, eso es falso. Aquí quieren hacer ver que el materialismo es lo que hace santo. El materialismo no hace santo a nadie. ¿O es que Jesucristo no era santo entonces? Cuando Dios, Rabí, ¿dónde vive? Ven y mira, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, ¿qué? Yo creo en la prosperidad. Yo creo que el siervo que trabaja, que la iglesia tiene que ser consciente que si el pastor trabaja, debe tener una buena asignación. Yo soy consciente de eso. Pero que no me vengan a decir que un saco caro es lo que hace que el pastor sea un siervo de Dios. Que un carro caro es lo que hace que una persona es bendita de Dios. Que una casa cara es lo que hace que un siervo sea bendito del Señor. Pero no importa que dejó la sana doctrina y que ahora está en encuentro y que se ha hecho rico de ese encuentro. ¿O es que vender el ministerio no es pecado? Por favor. ¿Por qué están cambiando la doctrina? Que quedan muy pocas iglesias de sana doctrina. Y muchos hermanos están escondidos huyendo a los pastores encuentristas. ¿Sabe por qué? Porque como dijeron, esto es satánico, y confrontaron al pastor que eso era satánico, y ellos eran ilegales. El pastor los amenazó con echarle la migración. Cuando los encuentros llegan, el pastor, cuando le entra el demonio de la visión, porque eso es un espíritu maligno, se pone arrogante, es maldiciente, aborrece a sus hermanos de padre y de madre porque no entran a la visión. Largan al que no está con la visión. Entonces, ¿cómo eso va a ser de Dios? Cuando hay cantidad de mujeres que han perdido su matrimonio, cantidad de mujeres que han caído en fornicación, cantidad de hermanos que han quedado atados porque lo han hecho regresar al vientre de su madre, en regresión. Cantidades de hermanos que están atados, que los regresaron a una edad cronológica de la niñez y no lo pudieron regresar. Y ahora tienen 50 años y están jugando con carritos, están atados. Entonces, en esta visión no hay un solo fruto. ¿Cómo eso va a ser de Dios? En Estados Unidos es completo desastre, en Costa Rica ni se diga. En Nicaragua es un completo desastre los encuentros, pero Dios ha levantado a un militar retirado para unir a los pastores no encuentristas y detener los encuentros. Eso yo practico una doctrina que se llama despojo de bienes, porque en el manual de los encuentros, en las últimas 7 páginas, hay una lista de demonios que, mal sumado, conté casi 400 nombres de demonios. Hay demonios de tomar té, hay demonios de tomar café, hay demonios de romanticismo con las mujeres, hay demonios de catarro, todo es demonio. Y con esa sarta de demonios, el pastor encuentrita, falso profeta, le dice: veo un carro verde con placa tal. Y el hermano ingenuo sale temblando porque le van a caer los 1001 demonios y le entrega la llave al pastor corrupto. Y el pastor corrupto coge la llave del carro ajeno y el hermano ingenuo va al día siguiente al municipio y se lo traspasa. Y el pastor sin amor, endemoniado, vende el carro ajeno y se queda con la plata. Eso se llama despojo de bienes, y han quitado casa, finca, plata, de todo. Y si hay un hermano que es pastor de una de nuestras iglesias allá en Arraiján, a él iban a quitar su carro y él se paró firme y dice: Dios no me ha dicho que yo le entregue mi carro a usted, pero a un hermano sí le quitaron su pick-up. Y eso fue en el área de Bacamonte. Cuando un pastor ya todo despojando, cuando un pastor lleno del poder de Dios, su preocupación era tener un carro finísimo para que lo vieran como un super profeta de Dios. Cuando antes los pastores llenos del Espíritu Santo
le ponían un carro finísimo, caro, y él decía, hermano, yo no le puedo aceptar este carro. ¿Sabe por qué? Porque este carro es muy suntuoso. A mí me incomoda llegar con este carro a la iglesia mientras los hermanos llegan en chancleta. Y yo tuve una experiencia con un pastor donde un hermano le puso una camioneta que en ese tiempo solamente los diputados la usaban, los legisladores, y la fuimos a probar por el interior. Y el pastor me dice, ¿qué tú opinas, Eri? Yo le digo, yo la veo muy bien. Y me dice, aquel pastor me dice, pero yo la veo muy suntuosa. A mí me incomodaría llegar con este carro a la iglesia y que los hermanos lleguen mojándose a la iglesia y que los hermanos vienen humilditos y yo con este carro carísimo. Y se lo devolvió el hermano. Pero hoy cualquier pastor se hubiera hecho una bendición con ese carro. Amén. Pasaron muchos años y ese pastor hoy tiene un buen carro, porque Dios lo bendijo. Lo que pasa es que estos encuentros, lo que le traen al pastor es dinero de hoy para mañana, crecimiento eclesiástico de hoy para mañana. No quieren pagar el precio. Los pastores exitosos en Panamá, pregúntele cuántos años tienen de ministerio. 40, 45, 46. Y que no siempre tuvieron buena economía. Yo conozco pastores que cuando fueron a pastorear a cierto lugar, lo que entraba a la iglesia eran 15 centavos. Pastores que tuvieron que ser buhoneros, que pagaron el precio, que anduvieron en bicicleta con sus hijos y ahora tienen un buen carro, pero pagaron el precio, que es lo que hoy no se quiere pagar. Hoy no se quiere pagar precio. Lo mismo que hoy no se quiere pagar precio por la santidad, porque queremos agradar al mundo para no tener conflicto con el mundo. Porque la Biblia dice que el que quiera vivir en santidad tendrá que sufrir persecución, y hoy nadie quiere que lo persigan. Hoy queremos recibir aplausos del mundo, que el mundo nos vea en un tremendo saco, que los hermanos nos vean en un tremendo saco. ¿Cómo presentan a los falsos predicadores hoy en la iglesia? Este hermano es millonario, entonces el falso predicador muestra un anillo. Hermano, este anillo me costó $70,000. Y el otro hermano, este anillo me costó 30,000. Y yo me pregunto, ¿cuántos hermanos hay en la iglesia que no tienen para desayunar al día siguiente? ¿Cuántos hermanos llegan a la iglesia y no tienen pasaje para irse para su casa? Y no da pena. Pero el evangelio de antes, cuando un hermano estaba enfermo, se recogió una segunda ofrenda para pagarle la hospitalización, para ayudarlo. En el evangelio de antes, cuando un hermano se accidentaba y la empresa lo sacaba de la planilla, y él era el único ingreso, la iglesia le llevaba semanalmente una ofrenda a la esposa. Pero ahora, con este materialismo que hay en la iglesia, si tú te accidentas y no tienes plata, tú estás maldito. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto bíblico del éxito? Ya dijimos que iglesia grande no significa éxito, ni llena gente tampoco. Ni el carro fino del pastor, ni la vestimenta del pastor, eso significa que es éxito. Ya explicamos que es el éxito. El éxito es agradar a Dios, cumpliendo cada uno con su voluntad. No obstante, en el concepto, el éxito del G12 es otro muy distinto. Castellano entiende que el éxito radica en el siguiente, tal y como él mismo lo define. Implementar el modelo de 12 implica abandonar lo tradicional, o sea, la sana doctrina, y lanzarse a la conquista de un mundo totalmente diferente, pero efectivo, porque a través de él el crecimiento está garantizado. Yo me pregunto, ¿es lo mismo conquistar el mundo que evangelizar el mundo? Son dos cosas diferentes. La conquista del mundo se llama dominionismo, en la cual la iglesia va a establecer el reino de Dios, que la Biblia dice que es en el milenio y que es Jesucristo y no la iglesia. Porque ahora están cogiendo la mala costumbre de enseñar que son los ungidos de Dios, los falsos apóstoles que van a establecer el reino. Pero, ¿cómo se establece un reino si Satanás anda suelto? Si los demonios son la fuente de la tentación, ¿cómo va a haber paz?
si en el milenio. Porque aquí la victoria del creyente del rapto te la eliminan. Cuerpo glorificado te lo eliminan. Porque todo va a ser aquí. No va a haber rapto, no va a haber tribulación. Sino que la iglesia va a ir mejorando este mundo poco a poco, hasta llevarlo a un estado edénico. Eso es mentira. Pablo dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste un tiempo de apostasía. Y este es el tiempo de apostasía. Y este es el tiempo en que el diablo ha mandado una fuerte lluvia de doctrinas falsas. Y que está permitiendo saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Y quién es sincero con Dios. Y quién no tiene problemas con dinero. Y quién no tiene problemas de avaricia. Y vino con la mente en blanco. Aquí han llamado... donde jóvenes han ido a encuentros y han venido en un estado de bobo, han venido lentos, o sea, han venido totalmente dañados de los encuentros. Hermanas que han sido violadas y están calladitas y fueron violadas en un encuentro. Vergüenza. Hermanos que aturdidos con el ataque de la risa, su cuerpo se ha descontrolado. Y se han hecho sus necesidades fisiológicas. No lo dicen porque están humillados. Tampoco se quiere decir la cantidad de animales que sacrifican en los encuentros. Eso lo castiga la ley. La Biblia dice que hay un rey babilónico consultaba los demonios abriendo las aves y a través del hígado consultaba a los demonios. Entonces, ¿qué hace un pastor siervo de Dios sacrificando una oveja? ¿Qué hace un pastor siervo de Dios? Supuestamente llevan corazón de vaca y lo apuñalean para enseñarle a los hermanos cuánto Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿O es que se necesita la hechicería para yo entender lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario? Si la Biblia lo detalla. La disfiguración de rostro que los apóstoles del Antiguo Testamento presentan a Jesús como disfigurado su rostro. Parte de la visión del G12 es abandonar lo tradicional, abandonar la escuela dominical, sacar los diáconos, sacar el copastor, acabar con todo lo eclesiástico, es decir, lo que siempre ha sido hacer iglesia y conquistar un mundo diferente. Este tipo de lenguaje secularizado de conquista y dominio es muy típico del G12. También nos habla de que el crecimiento numérico está garantizado. Este último principalmente es el concepto de éxito falso. Una iglesia llena no necesariamente está en éxito. Hay iglesias que están en rancho y son 4 hermanos y son mejores que una mega iglesia que cuesta 150 millones de personas, porque ahí no se predica ni contra el pecado ni se honra la Biblia tampoco. Por eso que usted ve que esos encuentristas llegan a las iglesias ranchos, llegan con su carrazo, llegan con sus sacos, diciéndole: mira, tú estás así empobrecido porque tú tienes que cogerte la visión, porque si no te vas a morir de hambre. Y hay hermanos que se dejan confundir de estos encuentristas. Por eso es que pastores de 20, 30, 40, 50 años de ministerio han entrado creyendo que ahora sí van a conocer a Dios. Yo me pregunto, ¿qué espíritu es lo que hace que un pastor de 40 años de experiencia se pare en el púlpito y le diga a la iglesia: lamento los 40 años que he perdido en el ministerio, ahora sí conozco que Dios es mi Padre? Por favor, hasta los incrédulos saben que Dios es el Creador, que es el Padre. Como un pastor de 40 años va a lanzar una cosa tan absurda? Parece ser que lo que prima aquí es el crecimiento numérico, el concepto de éxito de los que piensan así. No tienen en cuenta que el mismo diablo puede sin problema alguno llenar las congregaciones de gente solo en apariencia piadosa, cuando así un estropacio grande a la larga en la iglesia. Esto no es en absoluto nuevo. Ya ocurrió al inicio de la Iglesia Católica, cuando los templos cristianos se llenaban de gente de todo tipo a partir del emperador Constantino. El mismo Agustín de Hipona se quejaba de ello en el siglo IV de nuestra era y decía así: el hombre que entra en la iglesia está forzado a ver borrachos, ávaros, truhanes,
jugadores adúlteros, fornicarios, gente llevando amuletos, clientes asiduos a los adivinos y a los astrólogos. Debes saber y estar avisado que las mismas multitudes que se amontonan para entrar en las iglesias para los cultos cristianos son las que llenan los teatros de las fiestas paganas. San Agustín se quejaba que lo mismo que festejaban la matanza de cristianos con los emperadores anteriores a Constantino, era lo mismo que estaban en la iglesia. El mismo hechicero del barrio era el mismo miembro de la iglesia. Entonces, parece ser que la regeneración no importa. Ellos prefieren los lugares urbanos, ¿sabes? Porque ellos no van a invertir en una mega iglesia en un lugar pobre. Ellos van a un lugar urbano, porque eso es lo que le da. Además, una de lo que ellos más éxito es que esa iglesia tenga la capacidad de convocatoria. O sea, porque una iglesia que tenga poder de convocatoria le sube el ego al pastor. Yo soy el líder más importante en este país, el que llama, y todas las iglesias vienen y se reúnen en pos de mí. Que eso no es más que un papa evangélico, que lo vengo denunciando hace rato, que ya nos pusieron un papa evangélico. Y como nosotros hemos aceptado un papa evangélico, vamos a ver lo que Dios va a hacer con ese papa evangélico. Cuando en el 84, que el Señor me rescató, y yo era líder de célula en los lados de San Vicente de Chilibre, y también fui líder de célula en Pedregal, acá en los lados de Tocumen. En aquel entonces la política del pastor era: si Dios te llamó, Dios te sustenta. Y a mí nunca el pastor me dio un clavo oxidado para hacer la capilla. Nunca me dieron un zinc, nunca me dieron una madera. Yo tenía que orar y clamar a Dios y trabajar con los hermanos en actividades para hacer la iglesia. Pero eso no es así ahora. Ahora tú tienes que tener una mega iglesia. Comienzas el ministerio ayer y quieres tener una mega iglesia ahora. Ese es el éxito. ¿Por qué? Porque la avaricia lo está llevando a mega iglesias, porque la mega iglesia es lo que trae la mucha plata, y el orgullo ministerial de tener una super mega iglesia. Pero Dios está dándole duro a la mega iglesia, y Dios está desenmascarando a las mega iglesias. La iglesia dice: mi ministerio comenzó a prosperar cuando yo dejé de decir esa tontería, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, dando a entender que lo que Él quiera siempre es la voluntad de Dios, que es un atrevido. ¿Cómo va a decir que es una tontería? Cuando el apóstol Santiago dice que si Dios nos permite, iremos y trafiquemos y haremos y deshaceremos. ¿Cómo va a decir que buscar la voluntad de Dios es una tontería? ¿Cómo que es tontería? El argentino Dante Gebel, y se la entregaron a la iglesia católica en California. Este doctor Chule, que es un brujo porque es masón, dice: ahora en la neoiglesia Catedral de Cristal se van a reunir esotéricos, ecuménicos, católicos. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacía el señor Dante Gebel allí en medio de brujos y de hechiceros? Hermano, por favor, ¿qué espíritu hay en este señor Dante Gebel? ¿Qué espíritu hay? ¿Qué espíritu hay en pastores que se abrazan con el Papa y coquetean con el Vaticano? ¿Qué espíritu hay? ¿O es que no nos están traicionando? ¿O es que no están traicionando a la iglesia del Señor? Dios le bendiga, Dios le guarde. See the hour of power going in the future? Where I see it going exactly where it is today. I don't see any changes, very minor. I think it'll continue to be a 1 hour, a positive ecumenical religious program that's going to be enjoyed by people of no faiths, because this is where we're coming from. We don't want to injure, insult, intimidate, or manipulate, or oppress secular people who are not religious.
caballos y sonido de gente de caballo. Es el sonido de una generación que hará temblar la tierra, una generación que se levantará como un ejército poderosísimo, y venimos a este lugar donde están los caballos para producir proféticamente el sonido de los caballos y de gente de a caballo, y soltar esto sobre el mundo espiritual para que una nueva generación se levante con el sonido del caballo. Sonido de caballo. Gente de a caballo. Suena todo Puerto Rico. Suena en las naciones. Sonido de caballo. Gente de a caballo. Suena todo Puerto Rico. Suena en las naciones. Manos ahora, por favor. Ahora, Señor, como señal, yo derramo este ebashikoto robe kento mehesikai. Rokoto rome esolamacante besebequero rome shimahaira rabacanto cotorrebe eselebequimaira ramanto cobesaira. Por cuanto no lo estabas buscando, Dios te lo da. Amén. Por cuanto no buscas los aplausos de los hombres, Dios te honra hoy delante de tus hijos. Amén. Los hijos que han nacido en casa, como los hijos que has adoptado. Amén. Oh, en el nombre de Jesús, con imposición y con aceite, hoy como apóstol de Jesucristo para las naciones, reconozco sobre tu vida el llamado apostólico para el país de Chile, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Que lo escuchen los hombres. Amén. Y que lo escuchen las huestes celestes. Amén. Hay apóstoles en la fuente alta. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro.